Malvinas, porque se está denunciando a Javier Milei por violación de los deberes de funcionario público, abuso de la autoridad y traición a la patria. ¿Quién presentó esta denuncia? Ramón Cayetano Robles, él es el titular de la Confederación de Combatientes de Malvinas. ¿Qué tal, Ramón? Lucas Molinari, aquí en Gráfica te saluda. Hola Luca, ¿cómo te va? Buen día, buen día. Un gusto hablar con vos. Bueno, contanos de esta denuncia. Bueno, el pasado 2 de abril, cuando llegué a Buenos Aires, yo estuve en la vigilia de Río Grande, cuando llego a Buenos Aires, los compañeros me pasan los dichos del presidente, me pasan un audio, trato de buscarlo por todos lados, lo empiezo a mirar con nuestro abogado y empezamos a trabajar en buscar qué reacción tomar. Era muy fácil salir a hacer un comunicado, mandar a los medios amigos y que los medios lo difundieran, pero quedaba en un comunicado, punto y aparte, ¿viste? Analizando más profundamente, nuestro abogado nos dice, muchachos, esto raya los incumplimientos de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, violación del párrafo primero de la Constitución, que dice que los derechos de Malvinas son imprescriptibles, o sea que no se pueden dejar de reclamar nunca, y aparte que cabía la figura de traición a la patria. Nuestro abogado preparó la demanda, estuvo hasta la madrugada trabajando, y ayer al mediodía la hicimos presente en los tribunales de Comodoro Pi y salió sorteada por el juzgado número 2, federal número 2, al cargo del juez Ramos. Bueno, sabemos que estas denuncias no suelen tener mucho desarrollo en el Poder Judicial argentino. Igualmente es importante poder plantear de qué significa hoy traición a la patria, ¿no? Yo no sé si no puede tener mucho desarrollo. Hasta ayer a la tarde yo planteaba de que nadie hacía nada para frenarlo un poco a este señor que está bastante fuera de sus cabales. Y anoche la política demostró que cuando quiere puede hacer algo, cuando quiere. Y por ahí los jueces en algún momento demuestran que también pueden hacer algo, porque la justicia está para eso, ¿no? Para encauzar al que se va del camino legal, digamos. A un tipo que roba una gallina lo meten preso 40 años, y porque sea el presidente de la nación, si está dentro de la violación de las leyes, la justicia tiene que actuar, sea el presidente o sea el que roba una gallina. Pero acá la justicia sabemos que siempre es contraria hacia los pobres y beneficiaria hacia los ricos, ¿no? Ramón, en la denuncia que tiene cerca de 15 páginas, ¿no? La que ustedes han redactado, hablan de la teoría de la seducción de los Kelpers. Esto recuerda esas relaciones carnales del menemismo y la actuación de Guido de Itela como canciller. Claro, primero que recuerda la principal, que fue esa, y después recuerda el Tratado de los 90, el Tratado de Madrid. También hacemos hincapié al Forado de Duncan, hacemos hincapié al último al último acuerdo que firmó la Mondino, que también le hicimos una denuncia, como vos dijiste antes, no prosperó, pero a Macri también se la hicimos. No es que nosotros solamente lo denunciamos a este señor. Nosotros, cuando se meten en el tema de soberanía, los excombatientes tratamos de poner nuestra posición, y si es posible que la justicia actúe. Pero bueno, no siempre las cosas salen como uno desea, ¿verdad? Vos ahí hacías ibas enumerando, ¿no? Tratados de Madrid, 89-90, firmados por Menem y Cavallo, que en ese momento era canciller. Después hablaste del Forador y Duncan durante la época de Macri. Y el último, que es Mondino Leimi, que es muy grave. Bueno, son todos graves, pero en el último incluso se habla de la colaboración con los usurpadores, con los piratas, en la cuestión pesquera, lo cual implica, nos decían algunos analistas, plantear a las Malvinas como si fuese un estado ribereño. Sí, 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 justamente. Ya el Forador y Duncan planteaba colaboración en el crecimiento
de las islas, de los habitantes, sin nada a cambio. O sea, nosotros teníamos que colaborar, ver que estuvieran bien, permitirle hospitales, permitirle esto, permitirle el otro, sin que ellos nos dejaran entrar si no fuera con un pasaporte. O sea, a ver, vos me das y yo te doy, pero solamente que yo te dé y te dé y te dé, llega un momento que me parece bastante estúpido. Claro. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, como decía yo ayer en una radio, el gobierno hace lo que está haciendo hoy y tiene el poder que tiene hoy, no solamente porque él es un loco, porque llegó a presidente, no, hay 130 diputados que lo apoyaron aprobando o dejando que continuara el decreto 7023, porque cuando se reunieron para frenarlo, para darle de baja, los muchachitos no dieron quórum. Entonces, ¿cómo es el asunto? Cuando les conviene dan quórum, o sea que son cómplices. Lo que quiero decir que la política, en este caso, como estoy hablando, los diputados que apoyaron, o los senadores que apoyaron en su momento este decreto, son los que le dan el poder de rey a este señor, que no solamente se metió con nosotros, con los excombatientes, con Malvinas, no nos dejó entrar Cenotafio, etcétera, etcétera. Se metió con 45.000 trabajadores que lo echó del Estado, hace lo que quiere, nadie dice nada, y es por el poder que le dieron. Y se lo dieron los diputados, que acá quede claro, porque fueron tanto de un partido como del otro. Porque acá todo el mundo se lava las manos, después se suben al escenario, y recuerdo cuando se fue Menem, se subieron al escenario y decían, no, porque la época menemista, no, son cómplices, no olvidemos. Ramón, también en la denuncia ustedes refieren a la posición de Victoria Villarruel como vicepresidenta. Me interesa tu desarrollo porque, bueno, ella es hija de uno de los que ha combatido en Malvinas, ¿no? Mira, yo siempre digo que el ser veterano o el ser hijo de veterano no te hace buena persona. Y ella es hija de un veterano de guerra que no estuvo con soldados, porque era un profesional, estaba en la compañía comando, y nadie puede hacer un juzgamiento de cómo se comportó, solamente sus padres, ¿verdad? Pero si vos la ves a las acciones de Villarroel, vos te das cuenta que viene de la casta militar, o sea, no hay un roce con los que transpiran, con los soldados, con los colimbas. Déjame agregar, Ramón, formada por los genocidas, ¿no? Exactamente, o sea, vos no vas a ver un soldado, un suboficial de baja estopa yendo a visitar a los genocidas, ¿entendés? En cambio ella organiza todas esas cosas. Y después los actos que hace en el Senado y a quién puso al frente de la dirección de Malvinas, ahí te das cuenta que es una actuación solamente para ellos, para el grupito de ellos. Claro. Todos los diplomas que se lo dieron a oficiales de la estirpe de ella, ¿entendés? Claro. Nuestros compañeros que tenemos trabajando en referente nuestro dentro de la Comisión Nacional se juntaron, la vieron en un pasillo, le pidieron reunión, que esto, que el otro, nunca los atendió. Tuvimos un problema muy grave cuando este hombre subió al gobierno, que echó a los hijos de veteranos que trabajaban en el ANSES, le fuimos a pedir para que intercediera. No nos dio cabida, o sea que Ramón, ahora sabemos a quién responde. hay una cuestión de la posición de Villarruel, que la volvió a repetir este 2 de abril, que yo la caracterizaba como un galtierismo tardío, porque ella decía, vino Laura Richardson, tenemos que aliarnos a Estados Unidos, de alguna manera proponía, y que no venga ninguna potencia extracontinental al Atlántico Sur. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Pero es el pensamiento de la antigua dictadura. Corrámonos de lado, dejemos a todos los demás afuera y arrodillémonos ante Estados Unidos y que venga y sea nuestro aliado, nuestro dominante. Lo está haciendo hoy Milei. Nada más que si lo llega a hacer, si llega y dice Milei y sube Villarroel por cualquier motivo, ella es mucho más inteligente que Milei. Y lo va a hacer y va a salir con el poncho por las provincias a decir que es la argentinidad al palo, que esto, que el otro. Y como nosotros siempre, los argentinos, no sé por qué compramos espejitos de colores, es peligrosa.
Ahora bien, ese pensamiento de la dictadura, de relaciones carnales con los Estados Unidos, es justamente lo que nos llevó a la derrota de Malvinas, ¿no? Por supuesto, porque, a ver, el tema Malvinas es muy complejo. Nosotros tenemos que ver de que, primero y principal, la historia de Malvinas era recuperar nuestras islas, presionar a Inglaterra para que se sentara a negociar. Ujú. Si alguien hubiera leído sobre la historia de los ingleses, sabría que ellos no entregaron nunca ninguna colonia sin haber combatido hasta último momento. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo puede ser que no hayan visto eso y no hayan preparado, si querían recuperarla, preparado como realmente tenía que ser? Lo que creyeron era que Estados Unidos no se iba a meter por el tema del TIAR, etcétera, etcétera, Sí. y Estados Unidos le dio la satélite, le dio la isla Ascensión, le dio esto, le dio lo otro, y junto con los chilenos, que le dieron los satélites también, entonces quedamos ahí. Igual déjame Pasó lo que insistir pasó. sobre un concepto que charlamos con Juan Natalicio aquí en la gráfica estos días, que los que provocaron la guerra fueron los ingleses, la fueron preparando años antes con la operación de Lord Shackleton en el 76. Nadie puede pensar que el 2 de abril se pusieron a preparar la Royal Navy. Tenían todo preparado para venir al Atlántico Sur y los generales argentinos cayeron en esa trampa básicamente por su convicción ideológica de esas relaciones carnales con el norte. Pero por supuesto que la prepararon ellos y ellos, a ver, ya tenían, yo estuve viendo algunos que otros videos, ellos ya tenían, a fines del 81, ya tenían información que se venía un conflicto en el Atlántico Sur. Tal cual. Obviamente que fue cuando Galtieri estuvo en el coso de las Américas y lo convencieron de que había que apoyar lo que querían lo de la Marina, porque lo que querían, la recuperación de las islas, era la Marina más que nada. En ese año en Estados Unidos lo recibieron como el general majestuoso. Claro, entonces a Galtieri le hicieron la cabeza, y Galtieri cuando vino, bueno, bla, 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 y ellos se fueron preparando. Cuando nosotros fuimos, vuelvo a repetir, el ejército, la Fuerza Armada, le creyeron a Estados Unidos de que tomaban la isla y iban a presionar para que Inglaterra se sentara a negociar. Lo que querían era, bueno, metete. Cuando te metiste te cerraron la jaula y ahora bancátela. ¿Entendés? Eso no quita... Y vos fijate, Sí. te digo más, vos fijate que el 30 de abril, creo que fue el 30 o el 1 de mayo, hubo una reunión donde Belaúnde Terry ya había logrado el consenso para una paz, etcétera, etcétera, Perú. 3 banderas, no sé qué, y fuera de la zona de exclusión, para que no hubiera vuelta atrás, Thatcher manda un día Belgrano. Tal cual. Criminal de guerra. Todo esto que estamos contando no significa, que no se malentienda, dejar de reconocer y agradecer la bravura y la gloria y todo el honor de nuestros combatientes. Así que te agradecemos esta charla, todo nuestro reconocimiento a la gesta malvinera del 82, que tiene que ver con el pueblo, no con la oligarquía, no con los generales. Así que me puse muy contento de verte en Avellaneda, en el museo. Creo que tu discurso logró calar hondo en ese día, porque fue el discurso más político el tuyo. Después estuvo Tayana, estuvo Ferraresi, pero vos hablaste de traición a la patria. Así que agradecerte esta entrevista, Ramón, y estamos en contacto. Mirá, nosotros nunca, por más que podamos analizar el tema Malvinas, nunca vamos a dejar de reconocer que quienes estuvieron al frente de Dieron batalla todo, claro, con los ingleses dieron todo lo que tuvieron y algunos dieron mucho más, tal cual, que fue la vida misma. tal cual. Gracias, Abrazo, hermano, y viva la patria. Gracias. Gracias. Ramón Robles, él es titular de la Confederación de Combatientes de Malvinas.